Ay, el optimismo extremo. O quizás también llamado positividad tóxica, no estoy seguro de eso. Esa sensación de querer siempre de ver el lado bueno de las cosas ante una situación difícil para evitar el sufrimiento. Pero llega el punto en el que esa actitud se vuelve tan enfermiza y obsesiva que no solo provoca el daño hacia uno mismo, sino que también que las demás personas se incomoden de uno. El día de hoy quiero repasar algunos casos de personajes en la animación que yo conozco con estas actitudes. Aclaro desde ya, todo esto se va a basar únicamente en la forma en la que yo percibo a estos personajes, por lo que si en algún momento digo algo que no es correcto, házmelo saber en los comentarios. Ya sin nada más que decir, ¡empecemos! Mientras hacía el video, algo curioso que he notado en la mayoría de estos personajes es que de tanto reprimir sus emociones negativas, cuando llegan al punto en el que ya no lo soportan más, estos personajes explotan de manera inadecuada ante situaciones que no requieren de tal intensidad abrupta para expresar su molestia. Y creo que esto ocurre porque como no lidian de forma saludable ante sus emociones negativas, el estarlo reprimiendo constantemente hace que todo se acumule durante mucho tiempo, provocando que tras llegar a su límite, así se trate del problema más pequeño, se desate todo un estallido inadecuado de malas emociones que no se liberaron poco a poco a la vez que los problemas ocurrían. Estas explosiones a veces pueden resultar graciosas y otras veces incómodas. Todo depende del personaje en sí y el contexto de la situación. Esto lo menciono porque a lo largo de la lista veremos a uno que otro personaje, si no es que todos, teniendo estos arranques de ira tan peculiares. Dicho esto, vamos con el primer personaje. Probablemente no muchos vieron esa serie. Unikitty, programa de Cartoon Network, era una serie spin-off de la película La Gran Aventura Lego. Basado en el mismo personaje que también aparece en la película, la serie se trataba sobre esta gata princesa del Unireino, que junto a su hermano, amiga científica, guardaespaldas y consejero, tenía el objetivo de impartir felicidad y optimismo hacia todos en el Unireino. Y cuando digo todos, es a todos, incluso hasta los villanos, que aprendan sobre la amabilidad, a las buenas o a las malas. ¡Tienen que ser amables con Master Brown! ¡Él hace su mejor esfuerzo! ¡Y creo que todos tienen que apoyarlo más! Si tuviera una forma de definir a este personaje, creo que sería Pinkie Pie en versión gato y Lego, con cuerno y voz de Twilight Sparkle. Porque sí, tanto en inglés como en latino, ambas personajes comparten la misma actriz de voz. ¿Cómo putas madres me dijiste? La personalidad de Unikitty se basa en procurar que todos sean felices y se brinden amabilidad unos a otros, pero cuando siente otra emoción diferente, ya sea tristeza o enojo, ella lo manifiesta en su color de piel, como si se tratara de un camaleón. Cuando está sad, cambia color azul, y cuando está furiosa, cambia color rojo. O naranja oscuro, la verdad nunca supe qué color era. Aparte de también tener superpoderes, en su mayoría cuando se encabrona, sabe que también puede sentir estas emociones, aunque la mayor parte del tiempo las trata de evitar. En la película de Lego, ella proviene de la nube Cucú, lugar donde todo es alegría y está prohibido cualquier cosa relacionada a la negatividad. Cuando se destruye este lugar y el grupo escapa bajo el agua, por primera vez, o al menos eso parece, vemos a Unikitty experimentando la tristeza de perder su hogar. Lo interesante de la escena es que como nunca sintió esa emoción, al percibirla como algo malo y opuesto a su mentalidad, ella trata de obligarse a sí misma a sentirse feliz, pensar en cosas alegres. En lo personal, a mí la escena me da pena y me conmueve, porque refleja cómo por más que una persona intente forzar su sonrisa, cuando la situación realmente la supera emocionalmente, le es inevitable esconder sus lágrimas y sufrimiento. Se nota más, sobre todo, en lo agitado de su respiración para mantener la calma, y en lo quebrada que se escucha su voz, por más que intente disimular una sonrisa. Es obvio que no está bien, aunque lo quiera aparentar. En la serie, por otro lado, un momento que se enfoca principalmente en el problema del positivismo de Unikitty es el episodio Fuego y Hielo. En este capítulo hay algo llamado Día de Soluciones, día en el cual Unikitty escucha cada uno de los problemas de los habitantes de su reino para darles una solución. Tras un arranque de ira contra Master Frown, un villano rival de la princesa que le encanta joderle la paciencia, para no provocar más incendios, ella le pide a la científica que separe de su cuerpo a su lado emperrado.
Pero resulta que cuando algo malo le pasa a la princesa, al no tener enojo, toda esa molestia la termina sintiendo su lado contenido, lo que le da más poder. Unikiri llevó lo de reprimir tu ira a un nivel más literal. Master Frown aprovecha esto para llevarla hasta el límite, haciendo que los habitantes se vuelvan exigentes con sus problemas para hacerla exasperar. El rosa es mi favorito. El azul es mucho más lindo que el tartarrosa. No conforme con mucho estrés, el cabrón llega hasta el punto de hacerla decir de sus propias palabras que la amabilidad es una inútil farsa. Irónicamente le da un poco de razón al ser tan complaciente mientras que a su vez sufre. Y entonces pues, normal que su bestia estalle. Doctora Fox le dice que debió expresar su frustración en vez de contenerla. Y tras usar a Frown como carnada, Unikiri por fin se reúne con su lado alter. Cantan sobre cómo entendió que tiene derecho a mostrar su enojo si es que algo le molesta. La gata hace las paces consigo mismo literalmente. Prometen encontrar un balance para saber cómo reaccionar adecuadamente ante una dura situación, sin complacencias ni explosiones. Eso es aprender sobre cómo ser positivo sin autosabotearse en el proceso. La serie que vino después de Amphibia y The Old House, de Gus and Molly McGee. Esta es la historia de Molly, una niña que junto a su familia se mudan a una casa en donde conocen a un espíritu llamado Scratch, un fantasma gruñón proveniente del mundo fantasmal, los cuales tienen la misión de provocar terror y miseria en el mundo. Tras conocer a Molly, el fantasma intenta asustarla para deshacerse de ella, pero esta niña, lejos de espantarse, termina fascinada por conocer a quien ahora considera como su mejor amigo, por lo que Scratch le lanza una maldición para intentar aterrarla más. El hechizo dicta que le estará siguiendo los pasos para atormentarla por la eternidad. Jamás se podrán separar. ¡Sorpresa, sorpresa! Esta niña está loca y el atormentado resulta ser el fantasma. Resignado a su autocondena de estar siempre con la niña, solo le queda convivir con ella y vivir grandes aventuras a lo largo de la serie. ¿Por qué digo que Molly está loca? Porque esta niña no conoce los límites del positivismo, a tal punto que llega a dar risa y miedo, casi pareciendo una psicópata. Verán, Brighton, que es la ciudad a la que se mudaron, está habitada por personas en su mayoría infelices, y Molly junto a su familia se propone a cambiar eso, hacer del pueblo un lugar más amistoso y alegre. Hasta tiene su propia palabra inventada por ella para dejar bien en claro su objetivo. Hacen múltiples buenas acciones por la ciudad, tales como reconstruir un escenario abandonado, campeonar un torneo de béisbol después de muchos años, un festival de tulipanes, entre muchos más. En el camino también se vuelve amiga de una niña introvertida llamada Libby, y también hace bonitas acciones por ella, tales como motivarla a mostrar su talento, acompañarle en sus festividades judías y ver un cometa en lo alto del cielo. Hasta ahí todo parece bien con ella, pero ¿qué pasa cuando quiere imponer sus ideales positivos por encima de los demás? Ahí es cuando entra su lado tóxico. Por ejemplo, en el Bat Mitzvah de Libby, Molly resultó ser la única invitada. Esto hace que ella piense que la fiesta es triste por no tener más gente, y cuando trae más gente para darle más felicidad, Libby se siente incómoda ya que su plan era pasar un momento importante de su vida acompañada únicamente de su familia y su mejor amiga, no rodeada de gente que no conoce. Otro ejemplo es que cuando Scratch y Libby por fin se conocen, ambos se desagradan, pero Molly intenta que se hagan amigos a la fuerza, lo cual provoca que ella misma casi termine hecha trizas. Sí, eso fue lo que pasó. Irónicamente, cuando Judía y Fantasma se vuelven amigos, comienzan a rajar de las locas ideas de Molly. Otro ejemplo es en un día nevado en el que Molly quiere salir a esquiar, pero Scratch y Libby prefieren pasar tiempo en la fogata ya que pues hace un chingo de frío. Molly intenta convencer a su familia pero tampoco le hacen caso, entonces ¿qué hace ella? Se larga sola cantando sobre cómo se está divirtiendo en la nieve y cómo los demás se morirán de envidia por no divertirse junto a ella. Yo lo único que veo aquí es una niña psicótica que no solo va a morir de hipotermia, sino también de contusiones cerebrales. ¡Mire esa cara, por Dios! ¡Qué maldito miedo! Uno sabe que el personaje ya tocó fondo cuando hace este tipo de cosas. Pretende estar divirtiéndose cuando es claro que le molesta que sus amigos no hagan lo que ella quiere. Sus ideales hacen que se vuelva irritante a veces.
Literal, la niña en ocasiones no duerme hasta encontrarle la solución a un problema. Estas actitudes hacen que hasta sus propios amigos se incomoden y la dejen atrás, casi que dejándola sola, pero no dejándose de preocupar por ella. Esto será importante. Molly a la mala entiende que no siempre tiene que imponer sus ideales positivos por encima de lo que sus amigos también desean. A veces solo debe ceder ante ellos y escucharlos para compartir un momento agradable. Eso por el lado de imponer diversión y felicidad. Por otro lado, también está el tema de negar su sufrimiento y el recibir ayuda, ya que no quiere ser una carga para los demás. Molly ayuda y consuela, mas no se deja consolar ni ayudar. El ejemplo más claro está en el capítulo Home is Where the Hound Is. Tras un fuerte gasto en el hospital, los McGee ya no tienen para pagar la hipoteca de su casa, y por lo tanto son echados, obligados a vivir dentro de su auto en medio del bosque durante semanas, mientras que Scratch hace lo posible para que no vendan la casa en lo que hayan una solución. Molly no quiere que nadie se entere de esto. Cuando Libby sugiere pasar tiempo en la casa de su amiga, Molly se inventa la mentira de que no pueden ir porque tienen que asistir a todos los clubes escolares a los que recién se acaba de inscribir. Molly, perdón, pero... ¿Qué carajo? Tras notar que está un poquito alterada, Libby le pregunta si todo está bien. Molly, ¿qué hace? Canta una canción toda random sobre cómo todo está perfectamente normal. Esas lágrimas repentinas que se secan rápidamente, esa voz temblorosa, esa obsesión por mantenerse distraída, esa insistencia desmedida por decir que todo está bien. Nah, todo eso no se ve para nada sospechoso. Yo digo que sí está bien. Esa niña solita se hace descender a la locura. Miren, yo sé que Molly está sufriendo y no lo quiere admitir, pero es que lo siento, me da risa. Me da risa por lo exageradamente forzado que está su falsa sonrisa. Y la cara de Libby no ayuda para nada. Es obvio. Es obvio. Sabe que su amiga no está bien. No es la primera vez que Molly miente cuando algo le molesta. Se preocupa por ella y quiere ayudarla, por más que Molly no se deje. Cuando los McGee ya estaban resignados a despedirse de su casa, ya que una venta se concretó, para sorpresa de ellos, todos los vecinos se unieron y donaron para pagar la hipoteca de los McGee. Todo esto en retribución y gratitud por todas las cosas buenas que aquella familia le hizo al pueblo. Todo esto organizado, no por Libby, sino por Andrea, otra amiga de Molly, quien en un inicio fue su rival, ya que ella descubrió sin querer la dura situación por la que su amiga pasaba. El positivismo, la empatía y la buena actitud hacia otro por querer hacerlo sentir mejor en sus momentos más duros puede serte recompensado de la misma manera cuando ahora seas tú el que necesite del consuelo y el apoyo. Molly eso es algo que no entiende, pero que va aprendiendo de a poco a lo largo de la serie. Recuperan la casa y todo bien. Pero aún así, me es divertido ver cómo Molly cae a la locura cuando no puede manejar una situación, pues contrasta mucho con su actitud alegre. Es una combinación extraña entre risa y lástima. Risa por las caras locas que hace y por las actitudes tan exageradas que toma, pero a la vez me da lástima porque sé que ella misma es la que provoca su propio autosufrimiento por no dejarse ayudar. Está bien querer ser positiva e impartir felicidad, pero de eso a imponer positivismo excesivo y quizás inadecuado tanto en los demás como en ella misma, eso a la larga le juega en contra, generando situaciones muy divertidas, pero a su vez le sirve para aprender que no siempre todo debe ser como ella quiere, y que está bien pedir ayuda cuando lo necesita, en vez de tan solo forzar una sonrisa. Y a final de cuentas, su positivismo no solo sirvió para el pueblo y amigos, sino también para Scratch. Consiguió que un fantasma gruñón y solitario encuentre mucho valor y aprecio en las amistades, a tal punto que le hizo recuperar las ganas de volver a vivir. La pony más feliz de toda la serie, e irónicamente también una de las más odiadas dentro del fandom Brony, aunque en mi caso es de mis favoritas junto a Rainbow Dash. Ella es una pony que le encanta organizar fiestas y ver sonreír a los demás. Literal, su elemento de la armonía se trata de eso, la risa. Al igual que su familia, ella solía ser una pony infeliz, viviendo en una granja de rocas, hasta que un día vio en el cielo un destello de arco iris, lo cual le dio mucha felicidad, e inspirada por eso, decide a partir de ahora organizar fiestas para ver felices a todos, siendo así como consigue su Cutie Mark,
Joder, hasta tiene una canción insignia dedicado a eso. De vez en cuando también puedes sentir tristeza o enojo, que en ocasiones resulta gracioso, pero no es algo que ocurre muy seguido, más se dedica a estar contenta. El tema con Pinkie es que es demasiado invasiva en cuanto a felicidad se refiere, no entiende que es un no por respuesta. Cuando alguien quiere procesar su propia tristeza para asimilarlo saludablemente, Pinkie se mete y hace de todo para volverlo feliz de manera genuina, y si no lo consigue, se inventa otra cosa más, y no para hasta conseguir su objetivo, tanto así que llega a ser hartante. Es obvio que ese comportamiento lo tiene con la mejor intención del mundo, pues no quiere ver a nadie infeliz tal como ella lo fue en algún momento de su vida, no quiere que nadie pase por lo mismo. Es un sentimiento quizás muy personal para ella, pero aún así, cuando llega al extremo puede dejar de ser agradable. Por ejemplo, en el capítulo Una amiga en acción, un burro deprimido y cascarrabias llega a Ponyville, pero no molesta a nadie, solo quiere terminar su mudanza tranquilo. El problema es que Pinkie, como lo ve triste al recién llegado, quiere hacer de todo para verlo feliz y volverse su amiga. Por más que el burro le diga que no le moleste, Pinkie casi que lo acosa de múltiples formas, llegando hasta el punto de humillarlo sin querer. Al final, el problema es que el burro estaba queriendo reencontrarse con su amor de la juventud, lo cual gracias a Pinkie por fin consigue, volviéndose finalmente su amigo. Pero igual, eso no quita que Pinkie se haya vuelto espesa con el burro durante todo el capítulo, con tal de verlo sonreír. Otro ejemplo es en el episodio Una amistad fuerte como roca. Por querer que su hermana Maud y Starlight se hagan amigas rápidamente, intenta forzarlas a que compartan sentimientos de positividad mutua. Se entromete en sobre cómo deberían formar un lazo en vez de permitir que esa amistad fluya naturalmente por sí sola, pues ni Maud ni Starlight son ponis a las que les gusta expresar sus sentimientos con facilidad, y así se comprenden muy bien. No se trata de que Pinkie lo entienda, se trata de que ellas se sientan cómodas con su forma de interactuar. Esta actitud de Pinkie es algo que hasta su propia hermana menciona. Perdón por mi hermana, no sabe medir su entusiasmo. Otra cosa de su positivismo es que en múltiples ocasiones Pinkie ha intentado esconder su tristeza para demostrar que una dura situación o algo que le duele no la puede derrumbar así de fácil. Aunque es obvio que está triste, ella de vez en cuando lo trata de disimular con una supuesta comprensión de su parte. Pero algo curioso es que cuando una situación emocionalmente la supera, al igual que su positividad, su negatividad a veces también la expresa de una manera extrema. Esto tal vez se debe a que como no está acostumbrada y no sabe cómo lidiar con el sufrimiento a mayor escala, ya que pues es todo lo opuesto a su personalidad, todo rastro de su positivismo y objetivo de vida desaparece, dando paso a Pinkamena, el lado más triste y disociativo de Pinkie. O cae rendida ante su sufrimiento y depresión, o disocia de la realidad con tal de mantener y forzar una falsa felicidad, cosa que al final la hace más daño. No siento nada. Si algo bueno le puedo recalcar de su positivismo es que cuando las consecuencias de sus actos por fin le cobran factura, ella misma reconoce lo malo de sus actitudes, por más bien intencionados que sean, y busca remediar sus errores. No siempre lo hace, pero igual aprecio cada momento en la que ella sola se da cuenta que a veces su personalidad positiva no siempre va a ser la adecuada en ciertas situaciones. Este es el caso más reciente, y se ha estado hablando mucho tras el estreno del capítulo 5 y 6 de la serie. Hasta yo le dediqué su propio video en su momento. A no ser que viva debajo de una piedra, no creo que nadie no haya escuchado sobre el circo digital. Humanos atrapados en un mundo virtual, dirigido por la inteligencia artificial Kane, quien les proporciona diversas aventuras para que no se vuelvan locos y así evitar que se abstraigan. En esta serie está Ragatha. La muñeca de trapo es alguien que le gusta y procura siempre ver a los demás felices. Su problema es que es demasiado complaciente y siempre trata de reprimir sus emociones negativas para no desagradarles ni alejar a los demás de su lado. Que no la odien básicamente. Esto a la larga le hace daño. Primero, porque el hecho de que esté tan obsesionada con el siempre ser optimista, incluso cuando una situación no lo requiere, le hace pensar a los demás que quizás está siendo falsa con sus palabras, para en cualquier momento tratar de aprovecharse de uno. Segundo, porque el hecho de reprimir sus malas emociones sobre algo que le incomoda, pero que no comparte para no caer pésimo, no solo provoca que la juzguen mal, sino que también que ella misma se haga daño emocional, al soportar cosas que no debería permitir si es que no le hace bien.
Prefiere tragarse todo ese dolor y molestia para sí misma, provocando que a la larga se convierta en una bomba de tiempo. Y debido al cúmulo de sufrimiento, cuando llega a su límite de molestia, reacciona de manera inadecuada ante situaciones en las que no debería perder la calma, cosa que la deja mal parada, e irónicamente cayendo en el juego de quien la quiere hacer sufrir o demostrar que sí es una persona falsa. Eso sin mencionar la vez que cuando se emborrachó comenzó a soltar verdades que sí siente realmente con los demás, pero que no dice por ser amable y miedo a que la odien. Y tercero, que cuando nota que las personas se comienzan a alejar, ella misma se comienza a autodespreciar culpándose de cosas que ni siquiera debería considerar como algo malo, pero que aún así lo hace. Se fija más en sus propios defectos que en sus buenas virtudes. Parte de su pasado nos dice que viene de una familia millonaria, y como en la mayoría de familias pitucas, su madre la solía maltratar mucho para cumplir con ciertas exigencias. De ahí es de donde viene la complacencia de Ragatha con los demás. Aparte de que a diferencia de su madre, ella trata bien a los demás ya que no quiere que pasen por lo mismo que ella alguna vez pasó. Quizás que se ve a sí misma con los integrantes del circo como esa madre que nunca pudo tener. El problema de Ragatha es que no entiende que la felicidad de los demás no siempre va a tener que depender de ella, y que tampoco debe forzar el optimismo para evitar el sufrimiento, porque si no, se percibe como algo falso e hipócrita de su parte, por más buena intención que tenga. Ragatha, la quiero, pero hace rato que yo ya no sé si es honesta de verdad con todos. Le da tanto miedo sufrir y que los demás sufran, pero sin darse cuenta es ella misma la que provoca su sufrimiento. Y le guste o no, eso es algo que tiene que aprender a tolerar. Para sentirse mejor, primero hay que sentirse mal. No se puede estar feliz por siempre. No es la naturaleza del ser humano. Por más que duela, a veces es necesario sentirse mal, pues eso nos ayuda a reconocer qué cosa es lo que nos molesta, nos entristece o sentimos que nos hace daño. Tras haber experimentado y liberado ese sentimiento necesario, recién se puede pensar con más claridad sobre cómo se puede solucionar esa situación, cosa que eventualmente, tras haberlo hecho, uno por fin se podrá sentir mejor consigo mismo. Ragatha comete el error de pretender ayudar a los demás cuando no tiene la claridad necesaria para pensar en una ayuda adecuada. Pues ella también tiene emociones, solo que ella misma los desmerita anteponiéndolos de alguien más, creyendo que así se sentirá mejor consigo misma y estará feliz cuando no es así. Porque con eso, lo único que provoca es que ella genere dependencia por la aprobación de alguien, en este caso Pomni como la persona principal. Si no tiene su aprobación y percibe que se aleja y la odian, Ragatha siente que les ha fallado, cosa que provoca su sufrimiento y su autoculpa. Ragatha no necesita que los demás se sientan mejor para ella sentirse mejor. Lo que necesita es expresar cómo se siente ella, incluido lo malo. Liberar y hablar sobre qué cosas le molestan, qué cosas la hacen sentir mal. Ser escuchada por alguien que no la juzgue por mostrar su lado del que se avergüenza. Al contrario, que la sepa comprender y aconsejar sobre cómo podría mejorar su situación. Por eso es que la escena con Kinger funciona muy bien. Kinger le permite ser débil y primero le escucha. Ragatha quiere que los demás estén felices, pero ¿quién se preocupa por la felicidad de Ragatha cuando ni siquiera ella misma lo hace? Y lo más triste del asunto es que ella no sabe por qué es así. No es consciente de dónde proviene esa obsesión por la felicidad ajena. Simplemente actúa de esa manera y ya. ¿Te odias, Ragatha? El que calla, otorga. No afirmo lo siguiente que voy a decir, porque no estoy del todo seguro. Es solo la impresión que me da. Su silencio ante esa pregunta, sumado a lo de su madre, probablemente sean las razones principales por las que se preocupa excesivamente por los demás. Corríjanme si estoy mal, pero creo que a eso se le denomina como apego ansioso. Quiere ayudar a la gente para conseguir su validación gracias a su positivismo y empatía, pero cuando percibe que hizo molestar o incomodar a alguien, siente que ha fracasado con su objetivo. ¿Qué pasa cuando alguien fracasa? Pues que se molesta o se entristece, y más siendo alguien como Ragatha, pues ella no expresa sus emociones negativas para no ser desagradable. Tras contener esas emociones, ella busca alguna manera de sentirse mejor. ¿Dónde cree que podrá encontrar ese consuelo? Pues en ayudar a los demás, ya que si hace que los demás sean felices gracias a su empatía, pues ellos le darán su validación, cosa que a ella la pondrá feliz, cayendo nuevamente en el mismo círculo vicioso. Kinger le aconseja y le hace entender que la felicidad mutua y los lazos no solo dependen de ella,
sino también del empeño que ponga la otra parte, dependiendo siempre de sus propias experiencias y sus formas de pensar. Ya sea por buen o mal motivo que la otra parte no quiera formar ese lazo, Ragata tiene que aceptar que las cosas son como son. No tiene que aferrarse a la idea de agradarle siempre a todos, sino aceptarlo y soltarlo, para que no se haga daño a sí misma más de lo que ya lo hace. Ella no le está fallando a nadie por querer cuidarse y cuidar a otros. Ragata piensa que incomodó a Pomni al no escogerla, cuando la realidad es que Pomni nunca toma como un abandono ni algo desagradable el que Ragata no la escoja por cuidar a Kinger. Al contrario, quizás hasta lo toma como algo considerado y empático de su parte con la pieza de ajedrez. Para sanar a alguien, primero hay que estar sano uno mismo, e incluso tal vez ya no haya nadie a quien sanar más que solo a ti. Kinger Goth ya le explicó que está bien querer ayudar, pero no por eso tiene por qué desmeritar sus propias emociones. Su felicidad no tiene que depender de los lazos que tenga con los demás, sino de cómo se valora a sí misma. Es a partir de ahí que recién puede impartir su positivismo hacia quien se lo quiera recibir. Ragata y Pomni tienen una conversación pendiente, y será cuestión de ver en los siguientes capítulos cómo se desenvuelve ese tema del optimismo con la muñeca de trapo. A veces me pregunto, ¿realmente se le puede culpar del todo por tener esas malas actitudes positivas? Literalmente su nombre define lo que es, tanto en un buen como en un mal aspecto. Yo digo que no es su culpa del todo, pero aún así, eso no le exenta de todo lo malo que le provoca a la niña. Este es el ejemplo más claro de qué es lo que pasa cuando evitas a toda costa tus malas emociones con tal de aferrarte a tu alegría. Brother, es literalmente lo que pasa en la peli. Intensamente. La historia de una niña llamada Riley, cuyos comportamientos y actitudes se basan en cómo la manejan las emociones vivientes dentro de su cabeza. Temor, furia, desagrado, tristeza y nuestra personaje principal, alegría. Su función es hacer feliz la vida de Riley. Tal como su nombre lo dice, es una emoción que siempre trata de ver el lado positivo de las cosas, a veces hasta cuando no es el momento adecuado. Eso la orilla a tomar actitudes muy posesivas encima de la estabilidad de Riley, con tal de que ésta no sufra. Ninguna otra emoción cuestiona eso, pues la ven como una líder. Básicamente casi que le prohíbe a Riley ser infeliz. En otras palabras, que no deja que tristeza cumpla su función. Desde la primera escena se nota que le cae mal, lo cual tiene sentido, son opuestas, y muy cínicamente disfraza su autoridad encima de ella como si se tratara de algo positivo. Tú gozarás leyendo y yo iré a trabajar. La vida es tan injusta. ¡Genial! ¡Eres experta en esto! ¿Que no te diviertes? No. ¡Qué lindo! Le molesta cuando no hay bolas amarillas de recuerdos felices, y ni siquiera le permite al cuartel tener un pensamiento central si es que no se trata de felicidad. Cree siempre que solo ella tiene la razón sobre qué es lo mejor para Riley. Full positividad. Claro que todo siempre con buena intención, está cegada por el optimismo, pero aún así, esa mentalidad sigue estando mal. No sé, a veces Alegría me da la impresión de ser algo narcisista. Sí, positivamente estoy loca. Cuando Tristeza y ella terminan en la memoria a largo plazo y se reencuentran con Bing Bong, cuando el elefante pierde su cohete, Alegría trata de animarlo con cosas chistosas, las cuales evidentemente no funcionan, no es momento. En cambio, cuando Tristeza se acerca, la cual una vez más es denigrada por Alegría, ella logra que Bing Bong se sienta mejor, ya que permite que el elefante desahogue su malestar y es más empática con él. Alegría no entiende cómo, pero eso sí funcionó. Más tarde, cuando cae en el pozo del olvido, descubre que cuando una situación es realmente dolorosa emocionalmente, el positivismo no sirve de nada, más que solo hacerse sufrir innecesariamente una y otra vez. Experimenta y por fin comprende que a veces la tristeza es necesaria, primero para liberar tu malestar y después para pensar con claridad. Expresar cuando uno es que necesita ayuda y apoyo. Al ver un recuerdo, entiende que la tristeza genera empatía. La empatía genera el confort genera alegría, y la alegría genera el positivismo. Pero cuando el positivismo es excesivo y se pretende reemplazarlo por encima del sufrimiento, lo único que provoca es destrucción emocional y caos interno. Fueron las propias acciones de Alegría las que provocaron todo este desastre, por más bien intencionado que haya sido. Luego de ese sacrificio que hasta día de hoy me sigue haciendo llorar, ambas regresan al cuartel y para que la niña se sienta mejor, Alegría ahora sabe que Riley necesita Tristeza.
Ya no contiene el dolor, ahora lo expresa, recibe su apoyo y vuelve a ser feliz. Cada emoción cuenta. Alegría aprendió su lección sobre no ser tan excesiva con lo bueno ni tampoco minimizar lo malo. Pero eso no implica que dejó de ser positiva de un día para otro. Sigue siendo parte de su personalidad después de todo. Por algo es Alegría. Esto se refleja de vez en cuando en la segunda película, como por ejemplo cuando permite que Riley llore y exprese su tristeza porque se separa de sus amigas. He aprendido que todas las emociones le hacen bien a Riley. Hasta esta llorona. Pero por su lado optimista, sigue cometiendo uno que otro error, como por ejemplo cuando pone a vacilar a Riley con sus amigas en un momento de seriedad y respeto, cosa que provoca que las demás la juzguen. O también cuando planean cómo ir a recuperar la identidad de Riley, todas las emociones actúan pesimistas con el plan, siendo ella la única que trata de mantenerse serena y positiva ante la dura situación. O bueno, no por mucho tiempo. Y si Alegría no lo entiende, pues entonces está trastornada. ¿Trastornada? ¡Pues claro que estoy trastornada! ¿Saben cuánto cuesta ser positiva todo el tiempo? Si lo único que saben hacer es reclamar, reclamar y reclamar Por todas las frutas y frambuesas de... Una persona positiva, que se traga y aguanta todo lo malo constantemente dentro suyo. ¿Qué pasa cuando esta persona finalmente llega a su límite por tanto cúmulo? En efecto, explota. La segunda película tiene mucho más matices, como por ejemplo lo más duro que implica crecer y el aceptarse a uno mismo tanto con sus virtudes y defectos. Pero en lo que a Alegría y su positividad se refiere, ella es la que mejor demuestra sobre lo dañino que puede ser el enfrentar el sufrimiento con tan solo el positivismo. Lo aprendió a las malas y dio su brazo a torcer cuando fue necesario expresar su malestar. Tal vez no es perfecta manejando su nivel de felicidad en ciertas situaciones, pero al menos lo reconoce y trata siempre de no cometer los mismos errores optimistas que alguna vez perjudicaron a Riley. Eso es lo que más adoro de aquella personaje tan alegre. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Sé que probablemente me faltaron más personajes como quizá Wander y Steven Universe, pero la verdad no sé qué tanto aplique la positividad para ellos, teniendo en cuenta que ese no es el único problema que conllevan, aparte de que no quería que el video sea más largo más de lo que ya es. Help me please. En todo caso, díganme en los comentarios qué otros personajes consideran ustedes que también cuentan con estas malas actitudes optimistas. Ya sin nada más que decir, les deseo un día muy genial a todos. ¡Hasta luego!